Entrada del diario del caballero Elías Arrow, fechada en el 6º día de noviembre del año de nuestro Señor 1847. Jamás creí que el aire, invisible por naturaleza, pudiera teñirse de tal modo con la muerte. Desde mi solitario retiro en la colina de Belgrave, donde el viento marino suele rozar con dulzura las persianas de madera carcomida, observé con creciente inquietud como una bruma amarillenta, cargada de un hedor sepulcral, comenzó a arrastrarse por los caminos polvorientos como si se tratase de un ente dotado de voluntad propia. La víspera de su arribo fue tranquila, aunque me pareció advertir, como si mis sentidos hubiesen sido afinados por la vejez o la melancolía, que los relojes detenían su tic-tac por segundos enteros, como si el tiempo mismo se negase a avanzar. A la mañana siguiente, fue el joven Joseph, mi jardinero, quien dio la voz de alarma. El muchacho, un protestante temeroso de Dios, clamaba haber visto a los cuervos caer del cielo con los ojos abiertos como lunas muertas. No supe cómo responder. Yo mismo sentía una presión insólita en el pecho, como si un millar de dedos invisibles me sujetaran los pulmones. Me aventuré al pueblo poco después del mediodía, cabalgando a través de la niebla, que no se alzaba más allá de las rodillas de mi caballo, y hallé en los rostros de los habitantes una expresión inconfundible. No era miedo, no aún, sino una alerta silenciosa, la expectación inquietante de quienes aguardan lo imposible. Las campanas de la iglesia no sonaban desde hacía 2 días, el párroco, un anciano de rostro ulcerado, se había encerrado en la sacristía murmurando letanías en latín mezcladas con palabras que nadie reconocía. En el muelle, la escena era aún más pavorosa. Un barco, de velas negras como la pez, se había estrellado contra las rocas sin señales de haber sido tripulado. Nadie osaba acercarse, salvo un par de mendigos que, en su desesperación, se atrevieron a trepar a bordo. Uno regresó riendo como un demente, el otro no regresó en absoluto. El primero, antes de que el alguacil lo encerrara en una celda, repetía sin cesar: ellos respiran sin pulmones. Sus ojos no parpadean. Aquella noche, el cielo se cubrió de nubes inmóviles, inmóviles como la sangre estancada. No hubo luna, ni estrellas. Los perros aullaron durante horas, mi gato se arrojó del balcón. Las velas ardían con llamas verdes. El aire olía a tumba abierta. Fui despertado pasada la medianoche por un sonido extraño, el tañido seco de uñas rasgando la madera, como si algo, o alguien, arañara el interior de los armarios. Me vestí, empuñé un candelabro y recorrí la casa, cuya oscuridad parecía ahora más densa que nunca. Al llegar a la biblioteca, noté que los retratos de mis antepasados parecían haber girado sus rostros hacia mí. No me atreví a mirarlos de frente. Desde aquella noche, la niebla no se ha retirado. Se ha hecho más espesa, más viva. He comenzado a ver formas humanas, deambular entre ella, con pasos erráticos, con cabezas que giran demasiado lento o demasiado rápido. La carne de sus rostros parece sujeta con alfileres invisibles, y sus ojos no reflejan el mundo. El médico, el reverendo y el alcalde han desaparecido. Las puertas de la ciudad fueron selladas por los mismos habitantes, aunque ya es demasiado tarde. Aquello que está afuera, aquello que camina, ya se ha infiltrado en nuestras almas. El hedor, sin embargo, es lo que más temo. No a la muerte, sino a su aroma persistente, ese perfume de rosas descompuestas y cuero húmedo que lo invade todo, incluso mis sueños. Hay algo en él que me recuerda al abrazo de mi difunta esposa, cuya tumba, dicen, ha sido profanada. Yo no me atrevo a comprobarlo.
Entrada del diario de Elías Arrow, 10º día de noviembre, año del Señor de 1847. He sellado las ventanas. El aire ha dejado de ser un derecho y se ha convertido en una amenaza. Esta mañana hallé a Joseph, el pobre muchacho que antaño cuidaba los lirios, tendido en la bodega, los brazos cruzados sobre el pecho como si hubiese intentado morir con dignidad. Pero sus ojos, abiertos y grises como la ceniza, no parecían contemplar la muerte, sino esperarla de regreso. No había signos de violencia en su cuerpo. Ninguno, salvo un rastro de tierra fresca bajo sus uñas. Tierra húmeda. Tierra de cementerio. El pueblo ha comenzado a cavar. No por miedo, sino por locura. Vi a la señora Pritchard, esa viuda entrada en años que apenas podía levantar una cuchara, escarbar con las manos desnudas en el camposanto, entre sollozos y carcajadas alternadas. Cuando logré detenerla, me susurró, con un aliento agrio como de tumba abierta: «Escuchan, señora Rowe. Los oigo, llaman desde abajo». Desde abajo. La noche siguiente, el sonido fue inconfundible. Golpes. 3. Luego 4. Pausa. Luego otro. Provenían del panteón familiar, bajo las losas grises del mausoleo. Bajé con la lámpara en mano, y apoyé la oreja contra la piedra. Y sí, por todos los santos, los oí, rasguños, como si un animal sepultado estuviera desesperado por salir, o como si un ser que jamás debió nacer, aguardase su turno para ascender. He comenzado a soñar con mi difunta Annabel. En vida, era frágil, casi transparente, como si hubiese nacido hecha de suspiros. Pero en mis visiones, su carne está pálida y tensa como la cera derretida, y su cabello, que antes era dorado, cuelga ahora en mechones enmarañados, plagados de insectos que susurran cosas en latín. En el sueño, se arrastra por el pasillo con una lentitud indecente, y al llegar a mí, no me abraza, no me llama, me huele. Y sonríe. Anoche, una parte de mí, una que desconozco o he reprimido, me impulsó a abrir su tumba. Descendí al camposanto bajo una lluvia sin sonido, como si cada gota fuese absorbida por la niebla antes de tocar el suelo. Las lápidas temblaban, y un vapor fétido se alzaba desde las grietas. Las ratas me observaban, inmóviles, como testigos de un sacrilegio largamente esperado. Cuando abrí el féretro, esperé encontrarla en su silencio eterno. Pero el ataúd estaba vacío. Solo quedaba su vestido de encaje, manchado de barro, y una rosa negra que jamás coloqué allí. Hoy al amanecer, el carillón de la iglesia ha sonado por sí solo. No hay nadie que lo toque. Los niños, según cuentan los pocos sobrevivientes de la aldea, se reúnen en círculo junto al pozo seco, donde cantan canciones sin melodía, en una lengua muerta. Y uno de ellos, el hijo de la costurera, ha sido visto hablando con alguien que no está allí. Dice que viene de abajo, balbucea, que quiere ver el mundo otra vez. Ya no puedo fiarme de los vivos. Y mucho menos de los muertos. Esta noche he escuchado pasos en el desván. No debería haber nadie. Pero hay algo que camina con torpeza, con un ritmo descompasado, como si su cuerpo no recordara del todo cómo se usa. Y ahora rasguña la madera. De nuevo. 3 veces. Luego 4. Pausa. Otro. Como bajo la losa. Como en mis sueños. Dios me asista. Me temo que ya no sueño. Entrada del diario de Elías Arrow,
16º día de noviembre, 1847. He sellado no solo las ventanas, sino también el alma. Ya no pienso en escapar. El mundo más allá de estos muros ha dejado de existir, o al menos, ha dejado de pertenecer a los vivos. Nos hemos refugiado en la antigua abadía de Caer Sanguis, la sangre encerrada como la llamaban los monjes del siglo pasado, un bastión levantado en la cima de una colina roja, entre muros húmedos y vitrales que se tiñen con la sangre del sol moribundo. Me acompañan 14 personas. O eso creí cuando cerramos el portón de hierro. Ahora ya no estoy seguro. La abadía es vasta, decadente, casi noble en su ruina. En la gran sala hemos colgado cortinajes de terciopelo escarlata y tapices oscuros, para que no se vea el exterior, para que el mundo muerto no nos mire. Cada estancia tiene un color, la verde, la púrpura, la negra, y al final del corredor, la más temida, la cámara blanca, donde nadie duerme. Una vez al día nos reunimos allí, a rezar sin fe. Algunos ríen mientras lo hacen. Otros han comenzado a hablar solos, o a mirar fijamente a las esquinas, donde dicen que alguien, una figura delgada y sin rostro, los observa sin pestañear. Una noche oí a uno de los refugiados, el señor Belknap, murmurar que dormimos sobre una raíz podrida y que el techo está hecho de huesos. Cuando le pedí que explicara, me sonrió con los dientes rotos y comenzó a golpearse la cabeza contra el suelo, hasta quedar inconsciente. Lo hallamos muerto a la mañana siguiente, con la lengua faltante y el cráneo abierto como una flor. Nadie vio nada. El encierro ha despertado cosas en nosotros, cosas que tal vez siempre estuvieron. El doctor Atticus ha comenzado a realizar disecciones a escondidas. Dice que algunos cuerpos enterrados en el patio de la abadía no estaban del todo muertos, y que su carne no envejecía con dignidad. Ayer me enseñó un brazo que aún respondía al fuego. Uno de los niños, Esre, de solo 8 años, ha dejado de hablar. Pero se ríe. Constantemente. Como si algo le contara secretos al oído. A veces lo veo apoyado contra los vitrales, tratando de escuchar mejor, como si el cristal susurrara. Anoche murmuró una frase que me ha congelado la médula. Tú no cerraste la tumba, Elías. Ella aún huele la casa. Los alimentos comienzan a pudrirse a pesar del frío. Las paredes rezuman humedad. Y cada noche, en la cámara blanca, alguien desaparece. Primero fue el pastor. Luego la esposa del notario. Después, el notario mismo. Siempre dejan tras de sí un objeto fuera de lugar, una pluma dentro de una copa, una muñeca sin ojos sentada en una silla, una daga oxidada sobre un almohadón de terciopelo. No hay sangre. No hay huellas. Solo el silencio. Y esa maldita melodía que resuena por los corredores, como si alguien tocara un clavicémbalo hecho de huesos. Esta noche, me he encerrado en la biblioteca, la única habitación sin cortinas. La luna, si es que eso que veo es aún la luna, cae sobre los libros con una luz enfermiza, y hace que las letras tiemblen en las páginas. He comenzado a oír mi nombre desde las estanterías, como si los tomos me hablasen con las voces de los muertos. Annabel ha regresado. No lo digo en sentido figurado. La vi. Se deslizó por el pasillo, con su vestido sepultado, los pies descalzos y los labios desgarrados. No me habló. Pero al pasar junto a mí, me rozó la mano. Y el frío que sentí, no era de este mundo. No fue un fantasma. Fue ella. Y no estaba sola.
La abadía nos encierra. Pero algo más nos encierra con ella. Y ya no puedo recordar si los otros aún respiran. Tampoco si yo lo hago. Entrada final del diario de Elías Arrow. Fecha, desconocida. No quedan voces en la abadía. Solo el susurro interminable de la piedra cuando se enfría, el lento crujir de las maderas viejas, y el sonido persistente, a veces apenas perceptible, de uñas contra piedra, siempre debajo, como si la tierra misma rascara su propio ataúd. He buscado a los demás. He llamado a sus nombres con un temblor que no sé si es miedo o esperanza. Pero la respuesta ha sido siempre la misma, el silencio. Anoche descubrí el cuerpo del niño, Esre. Estaba sentado en la cámara blanca, con la cabeza inclinada hacia un rincón, los brazos rodeando una figura que en un principio creí un muñeco, pero que se reveló como el rostro marchito de la señora Bellefontaine, aquella dama que tanto recitaba versos en voz baja, incluso dormida. Ambos parecían dormidos. Ambos olían a tierra húmeda. Ambos respiraban. Pero no con vida. He dejado de dormir. Cada vez que cierro los ojos, me despierto en otro lugar de la abadía, descalzo, con la boca llena de barro y el corazón latiendo en un compás ajeno. El aire se ha vuelto más espeso. La luz no entra. Y la abadía crece. Sí. Sus pasillos se alargan, sus puertas cambian de lugar, sus sombras adoptan formas humanas que imitan mis movimientos con un leve retardo. Siento que hay una segunda versión de mí mismo que me sigue, pero que no parpadea jamás. Las estatuas de los santos, que antaño adornaban la capilla, han desaparecido. En su lugar, hay figuras encapuchadas, esculpidas en madera podrida, con sonrisas de mente y ojos vacíos. A veces, giran sus cabezas para observarme. Lo hacen sin moverse. Lo hacen porque ya no necesitan moverse. Annabel me visita cada noche. Ya no huelo su perfume, sino un olor a flores marchitas sumergidas en agua estancada. Su voz se arrastra como el viento que arrastra hojas muertas. Me habla de cosas que jamás viví, de memorias que no son mías, y de un lugar bajo la abadía donde la muerte ha sido derrotada, pero no olvidada. Dice que debo seguirla. Hoy me ha llevado al sótano. La he seguido sin voluntad, sin alma. Y allí, en el corazón mismo de la abadía, encontré la cripta sellada de los monjes fundadores. A su alrededor, velas negras arden eternamente, aunque nadie las prende. El suelo está cubierto de huesos infantiles. En el altar yace un libro encuadernado en piel humana. Sus páginas están en blanco, hasta que uno se corta el dedo. Y escribe. He escrito. Una línea. Mi nombre. Y desde entonces, no soy el mismo. Ahora escucho los pensamientos de los muertos. Oigo sus plegarias invertidas. Siento que mis huesos ya no responden a mi sangre, sino a un impulso más antiguo, más profundo. No he comido. No he dormido. Pero camino. Y en las noches, me observo en el espejo de la cámara blanca. A veces estoy. A veces no, y cuando aparezco, mis ojos ya no me pertenecen. Esta será mi última entrada. La pluma tiembla entre mis dedos, que ya no tienen pulso. Mi respiración es un acto teatral. Annabel ha regresado. Me mira desde el umbral con ternura funeraria. Y detrás de ella están los demás, Joseph, Esre, la señora Bellefontaine, Belknap, incluso el notario. Todos sonríen.
Todos esperan. Han encendido el clavicémbalo de hueso. La melodía ha comenzado. La ceremonia final se acerca. Y yo ya he sido invitado. Fragmento del informe del profesor Alaric W. Thorne, Departamento de Estudios Herméticos y Literatura Sepulcral, Universidad de Arkham, fechado el 3 de abril de 1899. El siguiente texto fue recuperado de entre las ruinas de la antigua abadía de Caer Sangis, en las colinas altas del condado de Dorchester. La abadía, largamente olvidada por los registros eclesiásticos, había sido objeto de leyendas locales que hablaban de pestes, rituales heréticos y un hombre que escribió hasta que su sangre se secó. Una expedición arqueológica, motivada por informes de cantos nocturnos y desapariciones de ganado en la zona, encontró los restos calcinados de una sala subterránea. En el centro, dentro de una urna de hierro sellada con lacre negro y símbolos de origen incierto, se halló el diario de Elias Arrow. El texto, escrito con caligrafía irregular y manchas que parecen ser de sangre humana, mezcla relato personal, visiones oníricas y pasajes en latín arcaico, algunos de los cuales coinciden con invocaciones encontradas en el Codex Umbrae de Carpatia. Lo que lo vuelve aún más inquietante es que, aunque el manuscrito data de 1847, hay menciones a lugares, personas y acontecimientos que aún no habían ocurrido al momento de su escritura. Entre los apuntes finales, se encuentra una línea escrita con mano temblorosa, como si hubiera sido lo último que el autor pudo trazar. He cruzado el umbral que separa el aliento de la eternidad, y he regresado. Desde su hallazgo, 3 miembros del equipo han sufrido episodios de insomnio extremo, alucinaciones auditivas, y en un caso, pérdida total del lenguaje. Los aldeanos locales se niegan a acercarse a las ruinas. Dicen que en algunas noches, particularmente cuando la niebla se posa espesa sobre la tierra, puede escucharse una melodía disonante proveniente del suelo, como si alguien tocara un clavicémbalo oxidado desde dentro de la tierra. Y que si uno permanece en silencio el tiempo suficiente, también puede escuchar su nombre siendo pronunciado. Una sola vez. Desde debajo.